Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fernando Sosa. Soy su asesor virtual de esta materia de introducción al pensamiento filosófico. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta materia, a este curso de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la cual, bueno, estaremos compartiendo durante las siguientes semanas la profundización de algunos conceptos, algunas ideas referente a los temas que estaremos abordando en cada uno de los bloques que se nos presentan para el estudio de este curso. Yo soy maestro en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, para mí es un gusto de verdad acompañarles en este descubrimiento del pensamiento filosófico. ¿Ok? Perdón. Puedo decirles que una de las grandes tareas que tiene la filosofía y que me parece comparte con una de las visiones que la universidad trata de profundizar en cada uno de ustedes es en el desarrollo de un pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es otra cosa más que una forma de ver la realidad más allá de lo que se nos aparece a la vista y más allá de lo que nos han dicho que es el mundo. Una de las valiosas contribuciones que a mi parecer la filosofía tiene frente a la realidad y los sistemas que la componen es que no se queda tranquila, no se queda quieta, busca siempre ir más allá de lo que aparentemente parece ser lo establecido, que parece ser la verdad. Una de esas búsquedas que tratan de superar esas verdades que se nos han dicho a lo largo del tiempo, pues tiene como propósito la búsqueda de un ser humano más emancipado, un ser humano más libre en la medida en la que pueda hacerlo a nivel de pensamiento, pero también a nivel de las acciones. Voy a compartir una breve presentación en la cual vamos a tratar de profundizar en estas ideas, ¿ok? Ha salido un poco de cuadro mi cámara, pero se escucha mi voz. Entonces, la materia, como les decía, se llama Introducción al Pensamiento Filosófico. El primer bloque tiene como nombre qué es y qué estudia la filosofía. Mm. Es importante destacar que la filosofía no trata en cierto sentido o en cierta medida de dar respuestas ciertas o verdaderas de lo que es el mundo o de lo que es la realidad o de lo que es el ser humano, sino que más bien la filosofía lo que hace es fabricar preguntas. Se hace preguntas que tienen que ver con lo fundamental del ser humano, eh, lo fundamental de nuestra relación con el mundo, con la realidad y con los demás. Una de esas primeras preguntas fundamentales con la cual vamos a empezar a entender por qué es importante adentrarnos en el estudio de la filosofía es porque trata de responder y profundizar a la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Ok? En, en el mundo antiguo occidental que está representado por la cultura griega, se creía que una de las formas fundamentales de alcanzar el conocimiento certero de la realidad comenzaba primero con el conocimiento de sí mismo. Es decir, si no podías tratar de responder y decirte quién eras al menos, muy complejamente podrías adentrarte a tratar de descubrir qué era la realidad, qué era el mundo, qué era aquello que se nos aparece ante nuestros ojos. Si no somos capaces de generar un conocimiento
lo más profundo que se pueda en relación a nuestra propia persona, me parece que el mundo hacia afuera de nosotros no tiene o no tendría, al menos para el mundo griego, ese sentido y significado que se entrelaza con quién soy yo y lo que representa el mundo para mí. Entonces, me parece que la pregunta por el ser de cada uno de nosotros, es decir, quiénes somos, no es una pregunta que sea fácil de responder a la primera. Parece ser que hay respuestas ya establecidas, respuestas ya predefinidas, como, bueno, somos animales racionales, como somos parte de la humanidad, somos seres biológicos, cuerpos que sienten, que piensan, etcétera. Pero bueno, cada una de estas caracterizaciones no terminan, en definitiva, de definir quién es realmente cada uno de nosotros. Lo podemos aspirar a pensar en género, pero no en específico. Cada uno tiene una especificidad muy única que es muy compleja de definir, ¿no? Entonces me parece que la pregunta por el quiénes somos es una pregunta que no tiene, no tiene respuesta 100% certera. Pero sin embargo, la pregunta por el ser, la pregunta por el quiénes somos, circunda, atraviesa, pasa por toda la historia del pensamiento humano, porque es una pregunta que, bueno, no tiene esa respuesta como tal. Otra de las preguntas fundamentales que desde la filosofía nosotros nos podemos hacer es la pregunta por el para qué estoy aquí. Es decir, esa pregunta que tiene que ver por el sentido de la existencia, por el sentido de la vida. No es, por ejemplo, las preguntas que se pueden hacer desde las ciencias duras y exactas, como desde la química, que puede preguntarse por el compuesto de de un químico, de un objeto, inclusive de un ser vivo, de un cuerpo, de una roca, y puede llegar a determinar de qué está compuesta. Mm, Sin embargo, desde la filosofía las preguntas son distintas, cambian, porque aquí, por ejemplo, la pregunta por el para qué estoy aquí, y pues no tiene que ver con una definición totalmente establecida y exacta como lo es en las ciencias duras. Aquí la pregunta por el para qué estoy aquí es una pregunta que nos apertura hacia el sentido de la existencia, pero un sentido que uno está en una constante búsqueda, en un constante construir ese sentido. Entonces, bueno, esas preguntas fundamentales perdón, esas preguntas fundamentales que se lanzan desde la filosofía, pues distan un poco de las preguntas y las respuestas que se pueden dar desde las ciencias naturales, desde las ciencias exactas, ¿no? Desde el mundo científico. Allí donde hay una cuestión subjetiva del ser humano, es donde aparece la filosofía para tratar de responder justamente esas preguntas. Una tercera pregunta que para mí creo que es fundamental que la tengamos en cuenta es la pregunta por hacia dónde me dirijo, ¿ok? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y que tiene que ver con una pregunta que engloba tanto un aspecto ético, tanto como un aspecto también existencial, ¿no? Un aspecto ético y existencial porque, bueno, nos vuelve a mostrar la posibilidad de aperturarnos a un sentido, pero también
de qué manera dirigirnos hacia ese lugar. Y esa pregunta y esa cuestión del cómo dirigirnos, me parece que tiene un talante de encauzamiento ético, ¿no? Entonces, creo que la pregunta por hacia dónde me dirijo, para qué estoy aquí y quién soy yo, son preguntas existenciales que no se responden desde las ciencias duras y que por eso es necesario una ciencia, una forma de preguntarse sobre la realidad que nos ofrece el pensamiento filosófico. Eh, Aunque estas preguntas que ya nos aperturan una idea más o menos clara y establecida de cuál es la funcionalidad o cuál es la forma del por qué la filosofía tiene cabida todavía hoy en nuestro mundo, no deja de estar por fuera la pregunta del para qué sirve entonces la filosofía. Acabamos de ver un poco qué es la filosofía, que tiene que ver con este talante de encuentro con preguntas muy bien establecidas que no tienen respuesta desde el aparato científico duro y exacto, pero sí la tiene desde la reflexión subjetiva que el pensamiento filosófico nos puede brindar. Ahora bien, hay una pregunta que me parece que es también fundamental, que tiene que ver por el para qué sirve la filosofía. Y esto, bueno, pues nos puede llevar también a preguntarnos y a respondernos más o menos por qué estamos viendo hoy en pleno siglo XXI, principio de este cuarto de siglo, filosofía todavía. Cuando, bueno, el mundo está tratando de superar ciertas formas y materias académicas que no avanzan al mismo ritmo, por ejemplo, que la técnica, la ciencia, la tecnología, en medio de un mundo industrializado que requiere cada vez más hombres y mujeres o sujetos capacitados, ¿no? Capacitados para una función específica dentro de un ramo económico, dentro de una cadena de producción, para que, bueno, el sistema pueda operar, pueda haber economía, pueda haber trabajo, pueda haber funcionalidad y avance para el mundo. En medio de esa forma estructurada en la que la realidad nos está hoy en este siglo diciendo que eh, materias, asignaturas que tienen que ver más por el lado de lo humano, pues tienen que ir siendo superadas frente a un mundo técnico, científico, que requiere más bien aprendizaje capacitado en modelos y estructuras de producción. Sin embargo, me parece que esa misma apuesta por olvidarnos de o ir dejando atrás lo que tiene que ver con lo humano, también ha terminado o ha devenido en ciertos problemas que podemos observar en la realidad y que tienen que ver con el olvido de lo humano mismo que se ha dejado o ha tratado de dejar atrás. Entonces, me parece que cuando uno pregunta por el ser o por el quehacer o el para qué sirve una materia, o una línea de pensamiento que tiene que ver con la filosofía, esa pregunta está enclavada dentro de la lógica del sistema que únicamente le da pie, le da jugada, le da lugar a todo aquello que tiene o que tiende a la producción y una producción material. Y si uno se pregunta, bueno, ¿qué material o qué materia prima o qué producto tangible ofrece la filosofía o cualquier materia o cualquier eh,
asignatura que tenga que ver con lo humano, las humanidades, pues no responden justamente a esa lógica de la productividad, a esa lógica de la producción. Es por eso que, bueno, cuando uno pregunta del para qué sirve esto o aquello, lo está haciendo desde la lógica de la producción, pero deja de lado, bueno, la propia importancia que tiene todo aquello que a lo mejor no produce a nivel económico, a nivel productivo, pero sí interpela, sí cuestiona, sí configura y ayuda a pensar y a racionalizar las formas o la manera en la que el mundo está constituido. ¿Ok? Entonces, no tiene o no tendrá una funcionalidad técnica productiva a nivel de la lógica de la productividad del modelo tecnocientífico capitalista neoliberal, pero, pero sí tiene un sentido y tiene un para qué o un porqué de ser del cual todavía no podemos prescindir. Mientras el ser humano tenga cuestiones a nivel subjetivo que le siguen preocupando, que le siguen atormentando, me parece que el pensamiento filosófico tiene justamente la forma, las preguntas, las maneras de adentrarnos y ayudarnos a profundizar en esas angustias o en esos cuestionamientos que el ser humano tiene. En ese sentido que nos atrevemos como a decir que la filosofía sirve, a lo mejor no para un modelo tecnoproductivo del sistema capitalista neoliberal, pero para lo que sí sirve es, bueno, para cuestionar lo que nos han dicho que es verdad y lo que es real, ¿ok? Muchas veces, y esto lo decía ya al principio de la introducción de esta materia, nosotros, bueno, damos muchas cosas por sentado, damos muchas cosas por verdad y por naturales, a tal grado, bueno, de que nosotros acatamos, recibimos, nos inmiscuimos en la vida como si la vida misma ya tuviera de sí una profundidad de verdad que no puede ser cambiada, ni modificada, ni cuestionada. Sin embargo, desde el pensamiento filosófico, lo que nos ayuda a hacer o lo que nos ayuda a realizar es a repensar nuevamente esas formas o esas verdades establecidas para poder entonces descubrir de qué manera, de qué forma, en qué momento surgió ese discurso que ha configurado a la realidad y entonces poder ver de qué manera esos discursos pueden, si afectan la vida del ser humano, pueden ser cambiados o modificados. ¿Ok? O en su defecto, derrumbados a través de las ideas, a través del pensamiento, pero bueno, también lo hemos visto que a través también de la lucha y de la revolución. Sirve para poner a la vista las estructuras invisibles de la realidad que limitan nuestra vida y nuestra libertad. Esto mismo que les estoy diciendo, ¿no? La filosofía de para qué sirve? Bueno, para poner a la vista las estructuras, ¿ok? Invisibles, que no vemos directamente, pero que cuando uno profundiza, cuando uno tiene pensamiento crítico, que es el que la propia filosofía nos va brindando, esas estructuras invisibles nos aparecen frente a nuestros ojos y entonces ahí es cuando podemos mirar, ver hasta qué punto esos discursos con esas estructuras delimitan nuestras propias vidas o nuestra propia existencia en un sentido de libertad. Es decir, hasta dónde llega nuestra libertad a partir de los muros que se generan desde los discursos de verdad, pero que, bueno, esos discursos finalmente, cuando uno los descubre,
se da cuenta que están construidos, que alguien los puso ahí, que alguien los modeló de cierta manera para que la realidad fuera de cierta o tal forma para poder mantener cierto orden, cierto control, limitar libertades, no dejar acceder a privilegios, mantener ciertos cotos de poder frente a una sociedad, a una población, a un mundo, a un ser humano, que entre menos se cuestione, que entre menos se pregunte, pues entonces pueda ser más maleable, manejable, moldeable, pueda comerse esos discursos como una verdad irrefutable, de tal modo que su vida o la vida siga estando atada a ciertas formas y estructuras que podrían ser de otra manera. Por eso, bueno, en esta misma idea de estos puntos, el para qué sirve, para pensar el mundo, pero sobre todo para incidir en su transformación. Porque no se trata únicamente de pensar la realidad. Se trata también de buscar la forma, la manera desde la cual a través del pensamiento podamos poner acción para entonces poder modificarla, modificar esas estructuras y esas formas de mundo ya, ya preestablecidas. Como se asoma en parte de la información del bloque, de este bloque uno que se llama ¿qué es y para qué sirve la filosofía? Una de los puntos de partida desde los cuales la filosofía nace del ser humano hacia el mundo es por esta capacidad que tiene el sujeto, el individuo, de asombrarse. ¿Ok? De generar asombro y generar conocimiento nuevo a partir de el asombro, ¿ok? Pero no solo del asombro, ¿ok? Sino también a partir de otras experiencias que el ser humano tiene, a través, por ejemplo, de la angustia, el miedo y la injusticia, que son experiencias que nos atraviesan en nuestra propia existencia y desde las cuales o nos pueden paralizar o nos pueden llevar a una nueva forma de entender el mundo, de entender la realidad y de enfrentarlo. ¿Ok? En ese sentido, bueno, la propia filosofía, para qué sirve y para qué es para llevarnos a tomar conciencia de que es importante tomar una postura crítica frente a la realidad. ¿Mm? Esta palabra de crítica, que viene de crisis, nos dice o nos significa esta posibilidad que tiene el ser humano para romper con lo establecido, ¿ok? Una conciencia crítica o una postura crítica es aquella que no teme a romper con lo establecido para poder reconfigurar, ¿ok? Para poder reconectarlo, para poder inclusive en algún momento, si es necesario, superarlo. ¿Ok? Superar esas verdades establecidas, superar las formas estructurales del mundo que ya están de una manera determinada y que oprimen al sujeto, oprimen al ser humano a nivel político, económico, social, cultural, para entonces poder ver de qué manera reestructuramos esas estructuras, ¿ok? De ahí la importancia de la filosofía del qué es y para qué sirve, bueno, pues nos lleva justamente a la respuesta de que es para tomar una postura o una conciencia crítica ante la realidad. ¿Es útil o inútil la filosofía? Bueno, actualmente en un mundo, y esto ya más o menos lo establecía
al principio de la exposición, actualmente en un mundo donde lo más importante son justo los resultados económicos y la generación del capital, el estudio de la filosofía, bueno, pues no tiene justamente cabida, pues en apariencia no produce nada útil. Actualmente es más valioso capacitarse en áreas económicamente rentables que vuelvan a los individuos más productivos y acumular saberes teóricos que no producen ningún bien tangible, entre comillas, ¿no? Tangible, entre comillas. Y la misma idea de bien, ¿no? Entre comillas, para poder destacar y determinar que que el pensamiento filosófico, bueno, tiene ante la lógica y la narrativa de la productividad, pues no tiene cabida. Sin embargo, aquel saber que produce tiene en cierta medida, bueno, un bien en sí mismo. La potencia de la filosofía. La filosofía cobra importancia en la formación de las personas porque desarrolla la capacidad de gobernarse a sí mismos y actuar de acuerdo a sus principios. La formación filosófica aporta al ser humano la capacidad de reflexión, encaminándola a realizar una crítica constructiva a la ciencia, la religión, la cultura o la política. Por otro lado, bueno, cuestiona formas de gobierno y promueve nuevas formas de concebir al mundo y a sus habitantes. Ese es el verdadero potencial de la filosofía, fuera de la lógica de la productividad, de la cual hablamos en la lámina anterior, porque bueno, pues nos ayuda justamente a colocarla en el lugar que le corresponde, ¿no? Me parece que la crítica o decir que es una forma de pensamiento, una ciencia que no sirve para nada, pues dentro de la lógica, obviamente, desde la cual se lanza esa pregunta, es verdad, no sirve para nada. Sin embargo, desde otra lógica, desde otro punto de vista más subjetivo y que tiene que ver con el conocimiento por el conocimiento mismo, esta propia idea que yace o subyace en la etimología de la propia palabra filosofía, que es el amor por la sabiduría, me parece que desde ahí, desde esa lógica, desde ese discurso, pues tiene algo valioso y tiene algo para decir. No tiene algo para dar a nivel tangible, no tiene algo para fabricar a nivel de producto que pueda comercializarse y venderse. Eh, lo que sí tiene es la potencia de cuestionamiento y la potencia creadora para fabricar pensamiento que nos ayude justamente a la reconstrucción de las realidades que ya están o ya estaban por sentadas. La filosofía es transformadora. No puede, no será justamente esa eh, que produce, esa que genera capital. Sin embargo, bueno, la filosofía sirve para interpretar y transformar el mundo y es una actividad consciente encaminada a transformar la realidad. Sin embargo, bueno, es pertinente recordar que no se puede transformar algo que no se comprende totalmente, pues esto solamente se logra a partir de la comprensión y la interpretación crítica. ¿Ok? Entonces, sí, la filosofía tiene como esta vena transformadora, pero no se hace de un día para otro, ¿no? Tiene su camino, su proceso, el cual, ese camino y ese proceso, nos lleva a un punto de inflexión para reconocer una conciencia en nosotros que tiene que ver más con el pensamiento crítico que el pensamiento de rebaño, ese que se deja guiar, dirigir
eh, mover por la palabra o las leyes de alguien más externo a nosotros. ¿Ok? Muy bien. Esto por un lado para poder presentar lo que significa la filosofía del qué y para qué sirve. Ahora bien, saliendo un poco de esta presentación, me gustaría ir hacia la plataforma para, más o menos, yo sé que ya la mayoría de ustedes ha entrado a ujú, ha entrado a la plataforma, ya la revisó, ya envió inclusive a lo mejor su primer actividad. Sin embargo, bueno, me gustaría mencionar y dar un paso breve por por este bloque uno que se llama ¿qué es y para qué sirve la filosofía? Y que a su vez nos acerca de manera primaria a algunas ideas, algunos conceptos de filósofos ya como tal establecidos, filósofos de primera mano, como los llamados filósofos de la naturaleza o los filósofos presocráticos, que fueron aquellos que dieron como esa transición, ese brinco, ese paso de la explicación del mundo, la explicación de cómo el mundo ha sido creado, cómo el mundo es que funciona y hacia dónde se dirige, a partir de la explicación de las divinidades, los dioses, los mitos, ¿ok? Por eso hay una parte que se llama el paso del mito al logos, porque fueron estos primeros filósofos de la naturaleza que trataron de explicar que el mundo ya no venía, como se había explicado antes, de una creación divina, ¿ok? De una intervención directa de los dioses. Llámese en el mundo griego antiguo, pues todos estos dioses del panteón, que eran el principal de ellos, bueno, Zeus, Hades, Afrodita, etcétera, ¿ok? Entonces, los filósofos presocráticos, bueno, pues dan ese primer brinco, ¿no? Ese primer salto de las explicaciones míticas, de las explicaciones mitológicas, a las explicaciones basadas en la racionalidad. Lo que desde una palabra griega se entiende y se comprende es el logos, ¿ok? La palabra logos tiene diferentes acepciones, formas de entenderse, ser interpretada, pero que más o menos capturan todos una esencia primaria, que es el logos es razón, racionalidad, ordenamiento, formas perfectas, formas establecidas, ¿ok? En ese sentido, los filósofos presocráticos, bueno, dan ese giro de las explicaciones mitológicas a las explicaciones ya naturales, ¿ok? Y buscan, tratan de interpretar esa realidad a partir de un elemento de la naturaleza, un elemento natural. Para Tales de Mileto, bueno, fue el agua, para Anaxímenes fue lo que llamaron el apeirón, para Heráclito, el fuego, para Aristóteles. Bueno, nos quedemos con Heráclito, ¿no? Hasta Heráclito era el fuego, la idea del fuego. Aquí, bueno, en el primer bloque van a encontrar la definición de filosofía, la que viene desde la admiración y la pregunta,
la etimológica que tiene que ver con el amor a la sabiduría, y me parece que una de las primeras preguntas nos lanzaba justamente hacia esta distinción, la de cuál es el sentido de la palabra filosofía desde su etimología. Y su etimología, bueno, es el amor por la sabiduría. ¿Ok? Me parece es la primera o segunda pregunta del cuestionario que ustedes tienen que responder. Vamos a asomarnos a ese cuestionario para que más o menos ubiquen, entiendan hacia dónde es que los dirigimos. El cuestionario es este, ¿no? Qué es filosofía? Ok, aquí está. Lo tienen que descargar. Recuérdense que se descarga. Y de aquí solamente algunas cuestiones como muy técnicas. Bueno, aquí tienen que llenar todos sus datos, nombre, matrícula, nombre de la asignatura, introducción al pensamiento filosófico, nombre del asesor, Fernando Sosa, y la fecha de elaboración, ¿ok? Y vean, de hecho es la primera pregunta, ¿no? Desde su concepción etimológica, ¿qué es la filosofía? El amor a la sabiduría. ¿Ok? Esa es su concepción etimológica. ¿Por qué se afirma que viene del asombro? Bueno, por esta capacidad innata, natural, que el ser humano tiene de asombrarse frente a lo desconocido. Bueno, esto de explicar con las propias palabras en qué consiste la actividad de filosofar, cada quien desde lo que entienda, y eso es lo importante, que es un tratar de ejercitarse en el pensamiento, en la reflexión, pues lo que cada uno considere eh, en qué consiste la actividad de filosofar. Ahora bien, viene un cuadro, un pequeño cuadrito que se llama o que tiene las siguientes indicaciones desde la perspectiva de los siguientes autores, qué habilidades el hombre y sabio identifica en ti. ¿Qué habilidades del hombre sabio identificas en ti? ¿Ok? Homero, Genófanes, Heráclito y Aristóteles. Si nos vamos nuevamente a la plataforma, nos vamos a dar cuenta que, un segundo, un segundo. Bueno, nos vamos a dar cuenta que tenemos un documento en PDF y ese documento, bueno, tiene que leerse para poder comprender de qué nos está hablando esa pregunta. Aquí, bueno, yo lo recomiendo mucho bajar este texto, que es filosofía, porque también aquí se responden la mayoría de las preguntas, ¿ok? Aquí viene, bueno, la definición de filosofía según algunos griegos. La terminología es, bueno, filos, amigos, sofía, sabiduría, pero encontramos un poco más abajo, por ejemplo, la definición de sabiduría de Genófanes, la definición de sabiduría de Homero, Heráclito y Genófanes, ¿ok? Que son los personajes de este cuadro. Lean ustedes para entender a qué se refieren ellos por habilidades del hombre sabio, ¿ok?
y que, bueno, identifiquen en ustedes. Así, por ejemplo, que era Aristóteles, perdón, no, Homero, decía que la virtud era la de la fuerza bruta, la de la fuerza del hombre, pues a lo mejor en un cierto sentido, si yo reconozco en mí que desde mis actividades, desde lo que hago, me considero una persona fuerte, pues esa fuerza es en cierta medida para Homero una fortaleza, ¿no? Es una habilidad de sabiduría. Y así con cada uno de ellos, tratando de leer la hoja que se descarga para poder entender a estos autores. En el siguiente cuadro que nos pide, o en la siguiente tabla, por ejemplo, de un mito, una cuestión científica y una cuestión filosófica, aquí, bueno, cada uno de nosotros debemos pensar en un mito que a lo mejor desde hace no muchos años por ahí esté rondando y que tiene esas características de mito, es decir, que no representa fiablemente la realidad desde la lógica del orden, desde la lógica de lo establecido, ¿ok? Este, aquí explicar por qué, bueno, ustedes eligen ese mito, también una cuestión científica, a lo mejor investigar cuál ha sido uno de los últimos descubrimientos y exponerlo aquí, y también desde la filosofía, lo mismo, ¿ok? Las últimas dos palabras son preguntas, perdón, son de talante abierto, son preguntas abiertas que me parece pueden responderse con claridad únicamente leyéndolas y comprendiéndolas. Muy bien. Em, en la plataforma, en la sección de avisos, bueno, ahí viene un calendario que les envío, en la que pueden ustedes consultar las fechas de entrega más próximas y siempre teniendo en cuenta que no se les pase la última fecha de entrega, que en este caso será el 19 de octubre. ¿Ok? Muy bien, pues yo les agradezco la escucha atenta, la oportunidad de dejarme llegar hasta aquí. La verdad ha sido un día un poco largo, complicado, pero siempre estando de la mejor manera con ustedes para poder dilucidar juntos estos textos, esta materia. Sin más, bueno, les agradezco nuevamente su presencia. Si están viendo, ojalá y lo vean esta grabación posteriormente. Y si tienen alguna duda, bueno, comentármela a través del chat o el correo electrónico. Pues muy bien, que tengan una excelente noche, sigan teniendo un excelente inicio de módulo y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.